Ahora sí. Bueno, ¿cómo han estado? Lecturas, resonancias, de las mismas. Yo tengo preguntas. Eh, ¿qué diferencia hay entre el deseo y lo inconsciente? Mm. ¿Qué les parece en función de lo que han estado viendo? Ujú. Y yo me quedé pensando, lo he marcado aquí en la página, en donde habla de las síntesis pasivas, ¿no? Y dice, las síntesis pasivas del deseo autoproducen el inconsciente, Ujú. ¿no? A ver, no sé si es en las 36, voy a buscarla. Me quedé pensando también en la síntesis pasiva, que lo habíamos visto al inicio también, ¿no? Eh, y decía, el deseo es el conjunto de las síntesis pasivas. Y luego me ponía a pensar que el sujeto se constituía también en la tercera síntesis, ¿no? Que habíamos estado leyendo. Entonces ahí era donde yo ya me empezaba a confundir porque coge elementos que hemos estado leyendo, ¿no? Como un resto, pero a ver si lo puedo ir diciendo, como voy pensando en voz alta, ¿no? Si el deseo sería como esta, a ver, como una línea que sostiene el proceso de producción, como digamos, como una energía que va de alguna manera conectando una cosa con otra, estos elementos que se van conectando de las máquinas. ¿Eso sería el deseo? El deseo en sí sería todo ese proceso, ¿sí? Ujú, Este, de hecho, por ejemplo, al final de la parte que sigue, que es la de las máquinas, ellos ujú, hablan de que las tres síntesis son los mecanismos operatorios del deseo, ¿sí? Es el ujú, modo maquínico de funcionamiento del deseo. Y el deseo, al ser para ellos equiparado a la producción, por ende la producción de todo, por ende también cubre a lo inconsciente, pero también de lo que somos conscientes, digamos, ¿no? Si hacemos esa ujú, barrera de conciencia, inconsciencia o consciente, inconsciente, el deseo también produce lo consciente, ujú, ¿sí? O sea, porque produce la realidad en sí, lo social y todo, ¿sí? ujú, Este, eh, para ellos, a través de estos tres tipos de síntesis que en sí son como un movimiento, ¿no? Yo creo ujú, que en el capítulo que dedican el subcapítulo, digamos, de las máquinas deseantes, que dedican a las máquinas y a los tres tipos este, de síntesis y mecanismos, dejan más en claro ahí lo operatorio del deseo para ellos. Por ello dicen que la síntesis autoproduce el inconsciente, ¿ah? Porque ese movimiento entre cuerpos sin órganos y máquinas deseantes van generando continuamente inconsciente. Un inconsciente que a su vez es productivo para ellos, ¿sí? ujú, Entonces eso va produciendo la realidad. Sobre la síntesis pasiva, a mí siempre fue un concepto que me llamó como la atención, porque muchas veces hablan de síntesis y a veces hablan de síntesis pasiva. Eh, y justamente, ¿no? A raíz de lo que, en la parte esta que vos hacías referencia, Hilda, como lo real como resultado de las síntesis pasivas del deseo como autoproducción del inconsciente. ujú, Ahí me puse sí. a buscar un poquito más en Deleuze cómo era esta cuestión de la síntesis pasiva, que por ahí no lo explican tanto acá. Y en Ujú, diferencia y repetición, ¿no? ujú, Sobre todo en la página 120, hacen alusión a lo que es la síntesis pasiva, también hacen la editorial Amorortu, ¿no? Puede haber otras editoriales o ujú, bajadas
de Internet, donde dicen, la síntesis pasiva no está hecha por el espíritu, se hace en el espíritu que contempla, ujú, precediendo a la memoria y la reflexión, ¿sí? O sea, no está hecha, quiere decir acá conscientemente, sino que le llega al espíritu, le llega a la mente, al cuerpo, etcétera, ¿no? En esta noción de espíritu que maneja Deleuze en diferencia y repetición. Eh, y precede incluso la memoria y la reflexión, ¿no? Como, ahí las coloca como propiedades más de la conciencia o del espíritu consciente. El tiempo es subjetivo, pero es la subjetividad de un sujeto pasivo, o sea, decir incluso. ¿Ah? O sea, ujú, se entiende ahí como todo esto que vemos acá en el antedipo como los productos de estas tres síntesis, y son pasivas en el sentido de que no son activadas por nosotros, como ujú, conscientemente. Nos llegan, le llegan al espíritu, digamos, ¿no? Nos llegan a la conciencia los efectos de ello. ujú. ¿Sí? Alfredo, yo Por eso es que justo, son síntesis pasivas, porque no las podemos controlar, dominar, etcétera. Son efectos de la multiplicidad en juego y llegan, van llegando. Es lo inconsciente, digamos, ¿no? ujú, justo pensaba también cuando leí esto en diferencia y repetición que hay una parte que dice la repetición no cambia nada, Ujú, pero algo cambia en el espíritu que contempla, ujú, claro. ¿no? Y pensaba, por ejemplo, claro, el espíritu no entendido como pensar en el alma o algo así, ¿no? Sino que a ver, algo se va dando, así lo entendía yo, algo se va repitiendo. Por ejemplo, si yo subo las escaleras muchas veces, algo pasa en mi rodilla, algo se va repitiendo y algo la va a modificar. Ahora eso yo lo llevaba a otros planos, pero es pasivo, no hay una, digamos, una actividad, ¿no? Y sintetiza todo esto pasivo que va, digamos, como pasando. Sí, Pero en algún lugar se sintetiza, como que se unifica. claro, hay capaz que más por hábito, ¿no? Porque en sí, Ajá, si nos ponemos a ver, evidentemente, la primera vez que vas a moverte en una escalera, vas a generar un aprendizaje que va después a quedar como como dice Guattari, ¿no? Un, ¿cómo es que le dice? Digamos, queda en lo que llamamos hoy día más la memoria operativa, inconsciente, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora ya no me acuerdo el término exacto que usaba Guattari. Una semiótica totalmente asignificante, ¿no? Es un ujú, ejemplo de semiótica totalmente asignificante, es eso. ¿Ah? Es como aprender a manejar la bicicleta, un automóvil, caminar, este, subir una escalera, en fin, ¿no? Son cuestiones que las primeras veces, evidentemente, no nos va a requerir un esfuerzo. Y por tanto hay un movimiento ahí que es consciente y que es activo. Después ya queda en una síntesis totalmente pasiva desde el punto de vista de que ya está incorporado, ¿no? Ya no se piensa, no pensamos cómo vamos a subir la escalera, ni nada por el estilo. No, salvo que nos emprendemos una escalera novedosa, yo qué sé. Bueno, ahí ujú, puede ser. Pero si no, este, lo mismo que es cuando subís por primera vez una cadena mecánica, pienso, por ejemplo, ¿no? Bueno, ujú, el cuerpo se acomoda, ¿no? Yo recuerdo cuando fue mi primera vez que subí una cadena mecánica y era como, epa, ¿no? El cuerpo se tiene que incorporar a acomodar. eso, ¿no? A adaptar. Después queda en Ujú, una operación inconsciente. No vas ujú, pensando Yo tengo cómo una va tu pregunta cuerpo a regularse. ujú, respecto a las máquinas, que la página 38-39 hace como, menciona como algunas diferencias entre, por ejemplo, la máquina técnica y la máquina deseante. Sí, Por ejemplo, dice que la máquina técnica no funciona estropeada, mientras que la máquina deseante sí, que funciona
justamente estropeada. Pero después la 39 dice que dice las máquinas son deseantes, son a la vez técnicas y sociales. Entonces ahí como que me pierdo en la distinción entre máquinas deseantes, técnicas y sociales, o son la misma máquina, pero tienen distintos registros. Entonces ahí me pierdo un poco en la diferencia. Es que ellos ¿Cuándo mismos corresponde a por cuál ahí máquina? yo creo que se pierden un poquito también, porque en Ujú, realidad la máquina técnica pura nunca existe, siempre existe claro. incorporada a los movimientos de máquinas deseantes. ¿Ah? Ujú, Este, porque estamos ya ahí metidos nosotros con las máquinas, ¿no? No que las máquinas sean una cosa, una entelequia separada de lo humano, de la sociedad y por ende de todos los deseos hasta nuestras lógicas deseantes. Entonces, evidentemente está todo ahí. Genera en esos entres máquina también. Este, igual hay como em, esta cuestión, ¿no? De que las máquinas técnicas suelen desarreglarse más que estropearse, ¿no? Lo dicen porque, bueno, las máquinas o se rompen o se desarreglan o ¿Cómo, funcionan perdón? mal, Que ¿no? se entrecortó. ¿Se me cortó? Ahora sí. Que las Sí, sí, máquinas, sí, ahora sí. decía, técnicas, eh, por su funcionamiento, no funcionan estropeadas, como dicen ellos, sino que tienden a generar un Claro. mecanismo determinado para que las cosas surjan de determinada manera. Si se rompen, si se desarreglan, ¿no? ¿No? Pensemos, un auto, una computadora, la fábrica, ¿no? Incluso lo, pero las máquinas deseantes donde estamos, por ejemplo, los seres vivos, los humanos, etcétera, en conjunción con esas máquinas técnicas, actuamos de muchas maneras, muchas veces bien acoplados a esa técnica y muchas veces nos rompemos, ¿no? El ser humano se enferma, el ser humano no tolera muchas veces el régimen, nos rompemos también, nos lesionamos, nos lastimamos, en fin, o no nos adaptamos a la misma, ¿no? Un ejemplo tal vez de todo esto, o sea, Charles Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, ¿no? Como ese juego que hace Charles Chaplin con la incipiente industrialización en serie en la fábrica, y cómo ante esas máquinas técnicas, Chaplin actúa en formas desajustadas plenamente, ¿no? Este, a- es muy al estilo, tal vez, de lo que muestran acá como máquinas deseantes estéticas, ¿no? Del Guattari con el arte, ¿no? Mm, Que funcionan más como máquinas esquizofrénicas, si quiere, ¿no? Que todo ese tema que veíamos al principio de la mesa que no sirve de mesa, bueno, lo mismo hace, por ejemplo, este artista, que les invito, lo pueden buscar estos artistas en internet, ¿no? Que mencionan acá, como arman con violines quemados, ¿no? Hay fotos de los violines quemados, ¿no? Instrumentos hechos pelota, los hace Huasca y genera ahí toda una estética. O también este César que comprime vehículos, ¿no? Y con eso genera una estética. ¿Ah? De hecho, hasta en la historia ahí que leí de César, hasta le han, gente rica le ha dado autos de mucho valor para que los rompa todos y transforme en una pieza estética, que después multiplicado su valor. Interesante, ¿no? Pero bueno, este, lo mismo Dalí con su estética, ¿no? Que modifica totalmente el plano de lo real, ¿no? Lo convierte realmente en una cuestión muy deseante y singular, ¿no? Sus obras son eso, ¿no? Esa visión surrealista de Dalí, con ese método que él llamaba de paranoia, ¿no? Paranoia crítica. Y bueno, después planos en la música también, ¿no? Ravel, el del famoso bolero, por ejemplo, ¿no? Que genera todo una estética novedosa con desarreglos. O sea, es como estas desterritorializaciones de sonidos musicales previos, ¿no? Y que a través
de ciertos desarreglos y roturas, podríamos decir, en las coordenadas musicales anteriores, genera algo novedoso, ¿no? Capaz que el bolero de Ravelo hoy día nos puede parecer algo muy clásico, pero yo qué sé, pensemos lo que eran esos paradigmas y después el rock, ¿no? Como una rotura tal vez con el jazz y el blues, por ejemplo, ¿no? Cuando suena estridentemente una guitarra y se distorsiona, ¿no? Ahí surge la música más rockera, ¿no? Elvis y otros. En fin, Elvis Dali, Chuck Berry, en fin. Este, los, eh, eh, a través de esos fallos, de esas roturas, ¿no? Es que se van dando estas máquinas deseantes. Incluso ahí Deleuze y Guattari hablan, ¿no? De que los artistas generan muchas veces en su propia estética la introducción de estos tres tipos de máquinas, dicen, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Las máquinas célibes, las máquinas paranoicas, las máquinas milagrosas, hay todo un juego también ahí. Ahí viene Diego. Hay todo un juego también ahí con esta síntesis pasiva, ¿no? Porque el artista se deja llevar más por eso. Porque no tiene como interés generar un valor de utilidad, sino una estética, que después podrá tener un valor de uso en el mercado. Eso, o sea, es otra historia, ¿no? Dependiendo de si le dan valor o no en el estado mercantil del arte, digamos. Esa ya es otra historia, ¿verdad? Bueno, Diego casi se comunica, se fue. Está tratando de entrar. Estamos con problemas de internet allá en Venezuela complicados, ¿eh? La vez pasada también dijo que se había intentado contactar y no pudo. Ahora vi que entró y salió de una. Bueno, Ujú. este, entonces sí, yo tengo la misma sensación que Sebastián, un poco se entreveran, pero lo que pasa es que también Mm, necesitan como definir un poco que la máquina técnica no es lo mismo que la deseante, más allá de que en el intercambio, porque evidentemente la máquina no está alejada de lo social y de lo humano, etcétera, está metida entonces sí, está bien. Las máquinas técnicas deben funcionar de cierta manera, se pueden desarreglar, romper, pero la máquina deseante para que funcione necesita, sí, generar como más ruptura, ¿no? Es lo que nos quieren un poco decir acá del Guattari, ¿no? Eh, Tal vez incluso hasta alertando con esto de lo subjetivo, ¿no? Nosotros tampoco no somos comparables, ¿no? Por ejemplo, los humanos a máquinas técnicas, porque sí, ah, nos desarreglamos mucho más que las máquinas, ¿no? Es más, de hecho, usamos más las máquinas cada vez más como acoples, ¿no? Partes que nos ayudan a trabajar y demás, pero en sí tenemos toda la cuestión de nuestros actos fallidos, de nuestras rupturas, ¿no? Que hacen que nuestro uso no sea consciente y lógico, siempre, sino que nuestra irracionalidad aflora y mucho. Eso también habla del funcionamiento de las máquinas deseantes y de este cuerpo sin órganos que en esa interacción no se ajusta siempre y va como a otros lados, ¿no? Esa tal vez es la mecánica que Deleuze y Guattari nos quieren mostrar, ¿no? Que más allá de las fidelidades funcionales de las máquinas técnicas, estas acopladas también en lo social, humano y demás, también funcionan en forma de máquina deseante, en definitiva. Sí, en ese mm, entre. ¿Eh? mm, De hecho, hoy día, ¿no? Las máquinas de inteligencia artificial y demás hasta tienen funcionamientos que se asemejan bastante a las autoproducciones, ¿no? Este, Recuerdo, por claro. ejemplo, cuando hace tiempo había venido acá al hospital un profesor de psiquiatría y psicoanálisis y surgió ahí el tema de lo inconsciente y la inteligencia artificial. No hace mucho fue, pero fue antes de la pandemia. Y ahí él nos contaba que había habido un experimento con inteligencia artificial, que parece que había sido bastante conocido, yo me enteré ahí, este,
en que se había, bueno, enseñado a las máquinas a funcionar con un lenguaje, ¿no? Y tenían como procesos de autoproducción azarosas, dadas por la interacción entre ellas. ¿Ah? Y de repente los ingenieros empezaron a ver que las máquinas empezaron a usar otro lenguaje, ya no el lenguaje que Mm, tenían, sino otro, y se estaban comunicando entre ellas y haciendo cosas que los ingenieros desconocían. Y por qué las dudas y miedo. el miedo las desenchufaron, ¿no? Y sí, Inmediatamente, porque con la película Yo ¿esto Robot. qué es? No, pero mirá que fuera de joda, Sí, hoy día los ingenieros te reconocen que en buena parte las máquinas funcionan así. Tratan cada vez más de estabilizar esos fallos, pero increíblemente las máquinas tienen mucho, cada vez más de humano. Y son ojo, cambia autónomas, porque además claro. manejan una información mucho más fuerte que la nuestra, porque tienen capacidades en milésimas de segundo de manejar dosis de información que nuestros cerebros no pueden. Y las máquinas Claro. estas sí, es todo un riesgo, Mm, ¿no? sí, sí. Todo me acuerdo que había sido a raíz del trabajo de pensar el inconsciente, ¿no? Y el loco, por ejemplo, me pareció una idea muy interesante de este psicoanalista, que el inconsciente también está en las máquinas, decía. Las máquinas también Mm, tienen su inconsciente, ¿no? Algo que para mi gusto es muy correlacionable con la teoría de la uso-guattariana también, sí, ¿no? El tremendo. inconsciente no es un tema de lo humano exclusivamente, ¿no? Este inconsciente Mm, ontológico también anda por todos lados, ¿no? mm, Seguramente haya de los órdenes maquínicos de máquinas técnicas, y más estas máquinas tan complejas como las que están produciéndose últimamente, que tienen grados cada vez más de autoproducción, más complejas y sorprendentes, ¿no? mm. Tengo otra pregunta que no termino de entender muy bien esta relación entre capitalismo y esquizofrenia. Eh, que dice que bueno, el límite del capitalismo es la esquizofrenia, y si lo poco que entendí es que la esquizofrenia como que no se vendría a someter a los códigos del capitalismo, a los códigos de decodificación, y como que el proceso esquizo, bueno, es mucho más dinámico, fluido, entonces no se deja atrapar tan fácilmente. ¿Tendría que ser como algo así? Claro, porque tienen en común ambos procesos, dicen Deleuze y Guattari, el capitalismo y la esquizofrenia, que en ambos hay descodificación continua, ¿ah? Y desterritorialización, ¿sí? Los delirios del esquizofrénico, los accionares, sus conductas y demás, tienen lógicas en las cuales rompen con las lógicas comunes de cómo nos manejamos con la realidad. ¿Ah? El capitalismo lo que hace es romper las codificaciones anteriores e incluso las codificaciones eh, del propio capitalismo previas. ¿Ah? Digamos, en cierto modo, el capitalismo siempre es neocapitalismo, ¿no? Esto es neoliberalismo o posneoliberalismo, lo que sea. Tal vez una buena definición del capitalismo es que siempre es neo, porque básicamente se rompe a sí mismo y se va modificando a sí mismo, pero a diferencia del esquizofrénico, el esquizofrénico no tiene axioma, el capitalismo sí. El axioma del capitalismo es el capital. El capitalista, ¿no? O la producción capitalística, siempre va a tener como axioma eso, la producción de capital. Podrá hacer, vender, comprar, romper, lo que sea, cualquier valor, cualquier modo, cualquier molde de los funcionamientos sociales, a imponer otros, cualquier locura, cualquier perversión, pero estará ajustada a una cuestión de ganancia. Si no hay plusvalía, no hay capitalismo. Entonces no se admite cualquier locura. ¿Sí? Se admite cualquier locura siempre y cuando haya ganancia, haya capitalistas ganando, respetando la axiomática del capital. Esa es la diferencia básica. ¿Sí? Este, por eso en buena parte llegan a decir que el esquizofrénico es a su vez el capitalista, el proletario y el ángel Claro, exterminador, porque también es claro. capaz de terminar con toda esa lógica, ¿sí? En Mm, su locura y en su accionar. ¿Ah?
pero el capitalista siempre va a tratar de generar esa división capitalista-proletario. Y en todo caso, si extermina, extermina, pero para generar otro régimen donde el capitalismo siga. ¿Se entiende? Ujú, Por ejemplo, ¿no? Es obvio y muy evidente que estamos viviendo actualmente situaciones donde el capitalismo está modificándose en forma muy fuerte, ¿no? Desde las lógicas eh, que nos imponen el mercado globalizado de la Internet con sus nuevos ricos y además los nuevos modos más salvajes de colocar el mercantilismo y la liquidación, o por lo menos modificación grande a nivel de los estados, para la generación de nuevas políticas de explotación, atendiendo a la lógica de que hay ya cada vez menos para explotar en este planeta, ¿no? Eso es una realidad también, ¿no? Y que ya hay una lógica capitalística que apunta a la exclusión de gente. Eso ujú. es lógica real, ¿no? En un planeta cada vez menos sustentable, que se saca cada vez menos a explotar, ¿no? Esto que por ahí dicen Deleuze y Guattari, en que el capitalismo se expande y puede llegar hasta la luna y a régimen, y a lugares aún que ni sabemos, bueno, se está dando ahora, ¿no? Ya están pensando en colonizar la Luna, Marte, etcétera, ¿no? Hasta, o irse a otros planetas, en fin. Hay muchos planes en eso hoy día. Pero es como esta extensión a su vez, ¿no? Ya está bien, en parte capaz que te responde a una lógica de sobrevivencia de la especie, pero también responde a una lógica de ampliación del capital, ¿no? O, si se quiere, hasta sobrevivencia del capital, ¿no? O sea, en este momento, digamos, en el cuerpo sin órganos del capital, estamos viviendo capitalísticamente. Y todas estas acciones van ahí también. Claro. Sí, yo qué sé, Elon Musk, por ejemplo, ¿no? No es un samaritano, ni nada por el estilo, ¿no? Es un tipo que piensa en términos comerciales, negocio, explotación, ¿no? Obvio, Digamos, y todo eso forma parte de la producción deseante. claro, por supuesto. Ujú, Desde lo más lindo a lo más negro y oscuro es la producción deseante. Es así, producción deseante. Para ellos es todo lo que produce, todo lo que se produce. O ujú, sea, la vida misma, ¿no? Por eso tienen este concepto muy inmanente de deseo, ¿sí? Y ojo, hay filósofos que se lo han cuestionado, ¿no? Gente que le han dicho, pa, vos, es como casi trascendente el concepto de deseo de Deleuze y Guattari se entrevera en todo. Puede ser. Pero a su vez tiene de interesante esto, ¿no? Que el deseo lo colocan también en el plano de lo real. Entonces, también te están diciendo, bueno, pero no, el deseo no es un atributo de los seres humanos. El deseo es un atributo de toda la realidad, ¿no? ¿Se entiende? ujú, Las cosas por las cuales se puja, las fuerzas que hay, este, las cuestiones que se ponen en marcha, no son solo de los humanos, es también del resto de lo que hay en el universo, ¿sí? ujú, Esa puja deseante, esas pulsaciones deseantes, podríamos decir, están en todo. No es un atributo exclusivo del ser humano, ¿no? Que ahí también, ¿no? Deleuze y Guattari lo hacen, como vemos, para salir de esa personología de las psicologías, no solo del psicoanálisis, sino de todas las psicologías, que se quedan en los personológicos. E incluso hasta van más allá de lo vincular, porque en todo caso va hacia una maquínica de los centros también, que va más allá de lo vincular como el yo tú, tu yo, ¿no? Los nosotros, va más allá de eso, ujú. va hacia los seres también en general. Ujú.
Bueno, ¿qué más han visto, chicos? Diego se ve que se le complicó. Sí. Bueno, hablando de la esquizofrenia, vieron esta cuestión Ujú. Bueno, de hacer una crítica también al esencialismo, ¿no? Al esencialismo en general, así como hablábamos de lo personológico, pero también a la visión esencialista y especificista de la esquizofrenia, ¿no? Mm. ujú, Sí, Por eso al eso, principio ahí del va al apartado, ¿no? principio. Cuando cita Clerembault, ¿puede Cuando ser? cita Clerenboy después, cuando habla Claro, de las tres características principales de la psiquiatría, no, hablando de la psiquiatría de esa época también, ¿no? 60, sí, 70 sí, sí. o 72, ujú, pre-72, donde se le daba importancia a esos tres modos de pensar la esquizofrenia, ¿no? La disociación en Kraepelin, el autismo traído por Bloiler y Sí. el de Binswanger, la cuestión de el ser en existencia, ¿no? Este, ujú, pero todo esto como pensado en términos de yo, ¿no? Entonces hay como una visión especificista de la esquizofrenia, ¿no? No se sale de esa visión personológica. Entonces, bueno, es como, bueno, todo en función del yo. El yo se autistiza y está por su delirio o por su plano de disociación alejado del resto, y más metido como hacia sí mismo, ¿no? En esa mezcla interior-exterior, o está netamente disociado por su delirio también, o en ese territorio en el que está, también está como, bueno, apartado de, ¿no? Siempre es como pensado a la esquizofrenia en la psiquiatría en términos de yo. ¿Sí? Ujú, Entonces, bueno, es lo que dicen acá del Guattari, ¿no? No, no podemos pensar así las cosas si no pensamos en el agenciamiento que hizo que estas personas estuvieran, se presenten de esta manera. ¿Sí? Qué es lo que provocó eso? ¿Sí? O qué cosas, qué afecciones, en qué regímenes de afecciones se provocaron estas cuestiones. ¿Eh? Donde, por ejemplo, al menos ciertas visiones de la psicología tienden a pensar algunas ya de estas cuestiones. Y el Guattari incorporan por ahí esas y las amplían, ¿no? Por ejemplo, esta misma lógica de pensar, bueno, hay también en el esquizofrénico una lógica que se asimila a la lógica productiva que hay de cómo se mueve la producción deseante, ¿no? Solo que le falta por ahí un axioma, ¿no? Algo del orden, tal vez significante, diría Lacan, ¿no? El axioma capitalístico, que lo componga, que lo estructure, ¿no? Que le dé un basamento a esos planos descodificadores. mm, En eso Deleuze y Guattari tienen, ¿no? Un poco después se meten en eso, en este libro. Si bien tampoco dan demasiados vuelos, pero eh, no, no, no están tan alejados de las posturas de esa época, al menos, que había en el campo, por ejemplo, de la antipsiquiatría y demás, ¿no? Donde esta cuestión de dar lugar al delirio, no solo a través de la escucha, sino a través de las composiciones estéticas y otras, ¿no? Este, eh, o sea, esta cuestión de no frenar el delirio, sino de, en la medida de que sea posible, dejarlo transcurrir, ¿sí? Darle como mm, anclaje en lo real, para que no se vaya como en una desterritorialización al vacío, ¿no? Para que genere encarnaduras en planos este, más de una realidad distinta, como para ir generando también otros planos de real. ¿Sí? En eso también es como esto tiene bastante de parecido a algo de Lane con permitir el viaje, por ejemplo, ¿no?
hay algo de esas cuestiones en juego en esta época en Deleuze y Guattari, ¿no? De hecho, mucho de lo que Guattari hacía en la aborto tenía que ver con esto, ¿no? No solo una escucha del discurso delirante, sino muchas veces de ponerlo en práctica, ¿no? De poner, no por ejemplo, ¿no? En psicoanálisis de transversalidad, el caso de que describe, que le dedica un Jean-Baptiste, creo que artículo del sí. caso de R.A., Ujú. mm, donde trabaja hasta con un libro, trabaja con un libro que él ve un texto de Kafka que lo hace, que se le hace incluso hasta copiar para trabajarlo, mm. le graba sesiones, se las deja para que las escuche, ¿no? Genera múltiples ahí dispositivos como para ir generando una encarnadura diferente de esa visión delirante y autística. Claro, cómo poner en juego la creatividad, ¿no? Tanto a Claro. nivel de la intervención y a nivel de la creatividad en cuanto a cómo se puede canalizar ese delirio. Exacto, ¿no? Ya ahí Guattari, ese joven Guattari era muy fuera de serie ya, ¿no? Porque estamos hablando de, creo que este caso de RA está entre los 50 y 60 por ahí, no me acuerdo bien el año. Es de los primeros escritos ahí de Guattari en psicoanálisis y transversalidad. Y ya está como, ¿no? Por fuera de esa visión más, de buscar la historia y el Edipo y quedarse con eso, ¿no? Está muy, muy alejado de esa perspectiva, ya ahí, ¿no? Evidentemente, además del encuentro con Lacan, ya el propio Guattari traía cuestiones que iban a otros planos, ¿no? De ir pensando también lo societal y cómo se iba moviendo. Y esta vertiente de la estética, de lo creativo, ¿no? Sí, estaba pensando porque esto que decían, digamos, ofrece bastante a la clínica, ¿no? Estos modos de trabajar. Sí, claro. Ujú, Sí, sí. Dan ideas justamente para el trabajo clínico, ¿no? Entre otras cosas. ujú, También para el plano en general, ¿no? Es como no quedarte con el fenómeno específico, ¿no? Con la foto, ¿no? Esto que toma de Marx, no quedarnos con. O no es a través del sabor del trigo, como sabemos cómo se cosechó, ¿no? No. Para ello requiere no solo un desmenuzamiento, sino también una mirada materialista que es a su vez histórica, no solo mecanicista, no solo de los componentes sino también qué historia hay, ¿no? Mm, Por eso esta cuestión que dice, por ejemplo, de Clarenbaught, que no es, que, que que cuando es materialista queda en un mecanicismo y cuando plantea cuestiones de la historia ya deja de ser materialista, porque piensa solo en cuestiones producidas o adquiridas, o genéticas o adquiridas, ¿se entiende? Como esta vieja cuestión que también es un dualismo ahí que Deleuze y Guattari critican, ¿no? Esta cuestión de, bueno, o viene dado, heredado, o se adquirió en el desarrollo, ¿no? Estas visiones que, a ver, las psicologías tradicionalmente también están muy imbuidas de esta mirada, ¿no? Cuando la cuestión pasa por una mayor complejidad y la historia hay que verla mucho más allá incluso, ¿no? Esta cuestión también de historizar hasta cuestiones que van más allá de la historia del propio individuo, ¿no? Incluso en estas cuestiones por ejemplo, Freud, que pensaba en fantasías prototípicas, ¿no? Ya hay hoy día las cuestiones, ¿no? Del pensamiento genético y demás, pero hoy mismo incluso los mismos genéticos o gente que estudia las cuestiones de la genética sabe que no solamente hacen falta la cuestión genética, sino también que en la combinación con la evolución, desarrollo,
mediación por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones del sujeto, en su medio, relacionamiento, etcétera, va a tomar un camino u otro, o diferentes caminos posibles, ¿no? Hay también grados de potencia y de posibilidades. Tampoco la genética hace a que te vas a ir por este camino, ¿no? Pasa mucho con lo que se conoce, al menos, de lo poco que se conoce de las genéticas relacionadas, por ejemplo, a los llamados trastornos mentales graves, ¿no? Esquizofrenia, paranoia, trastornos bipolares. No hace falta solamente tener la disponibilidad genética, sino también, por ejemplo, de haber padecido cosas que generen una potenciabilidad de que esas problemáticas aparezcan, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho leía de unos textos que justamente a- van en ese sentido, por ejemplo, la incidencia de el abuso sexual en la aparición de fenómenos psicóticos en las personas, ¿no? No Mm, hace falta solo tener claro, una carga genética, sino además, bueno, claro. leía, por ejemplo, en varios trabajos, aproximadamente que entre un tercio y un cuarto habían tenido abusos sexuales, ¿no? Sí, Y sí. otros tipos de Sí. traumas también, ¿no? Otros tipos Mm, de elementos jodidos en su historia. mm. No, cosa de ir a un hospital psiquiátrico de mujeres y ver la historia clínica y seguramente el 99,9% sufrieron abusos sexuales. Muchas veces te lo cuentan, incluso, ¿no? Yo Sí, que trabajo en uno también, en grupos muchas veces, y en lo individual y en lo grupal te cuentan los abusos. sí, sí. Es salado, a veces son historias que van desde la niñez y se han mantenido hasta la adolescencia, a veces hasta Mm, su ser adulto. sí. La otra vez estaba leyendo a Alfredo Moffat, viste que la otra vez te comenté de él, Sí. de su experiencia en el Borda, y comentaba cómo en la peña Carlos Gardel, que, bueno, que impulsó con otros pacientes y trabajadores del hospital, los pacientes, bueno, con esquizofrenia y sobre todo con este rasgo como más autista, ¿no? Empezaron a vincularse, a hablar a partir de eh, El olor del chorizo, el olor del chorizo la y chorizoterapia. esa, chorizoterapia. Y decía como a partir de la conexión con algo, bueno, súper primitivo que es el olor y al mismo tiempo algo súper criollo, súper popular y local como es comer chorizo, la estimulación olfativa en ese caso permitió como punto de enganche para poder reconectar con el otro y reconectar con el afuera de alguna manera. Y bueno, y Moffat habla de cómo la estimulación social y afectiva, porque a partir de eso, bueno, todos los talleres grupales de tango, bueno, qué sé yo, arte terapia, como ese tipo de intervenciones permitió pacientes que en la tipificación psiquiátrica eran pacientes con esquizofrenia crónica y como que, bueno, no había nada que hacer. Y a partir de ese tipo de intervenciones, como súper creativa además, eh, pudieron esos pacientes volver a reconectar con el afuera. ¿Mm? Es que esas cuestiones, ¿no? Los olores, las comidas, los bailes típicos, ¿no? Moffat, igual que Pillon, trabajaban mucho en esas instituciones con bailes de lugares también, ¿no? Buscaban músicas de determinados tipos de baile en determinados lugares de provincias, atendiendo a que hay mucha gente de Mm, provincias, ¿no? Y eso hacía como un enganche al agenciamiento también, ¿no? entre- Eso de remover algo, de un índice que te coloca en algo, de un bloque de pasado, ¿no? Te claro, conecta ahí, ya sea con tu devenir niño u otras potencias que están ahí en vos, en tu historia, ¿no? En ese inconsciente. Entonces, son modos, ¿no? No, es bien desde una cuestión bien asignificante, ¿no? Pero que te lleva a ujú, otro terreno.
a otro agenciamiento, tal cual. Sí, no sé si él leyó a Deleuze y Guattari, pero sé como una No, no. impronta. No, no leyó, No leyó ya. ni a Lacan, no, no. Decía que eran todos los Lo odiaba, franceses, ¿no? no, Sí, odiaba a los sí, franceses, sí, Moffat. sí, sí. A todos Decían que los eran demasiado yankees. refinados, intelectuales. Sí, sí. No los entendía y Ah, no los intentó entender. sí, sí, sí. Apenas a Freud leyó. No, no. Claro. Ese se curtió más con Pillon. Sí. Se curtió mucho más con Y Pillon. Era muy con. joven cuando Sí, conoció a Pillon. Siguió sí, mucho sí, a sí. Pillon. Pero también a Claro. otros, es muy de escuelas más existencialistas, y sigue a varios, Claro. siguió, vamos, porque Claro. Sí, a varios americanos y algunos sí, anglos, más que nada, ¿no? sí. Autores más pragmáticos siguió Moffat. Mm. Pero hay mucho de él, tal vez hay Es que es muy más creativo, claro. riqueza de su creación. Sí. Pero claro, por más que no la llevo, fue súper como guattariano en sus intervenciones, Y como tú tal decías, cual. como a No, significante y apelando a otros recursos. un libro que está muy bueno para enganchar con estas cosas es de Marcelo Persia, de Liberar la psicosis, Ah, donde Persia ahí maneja diferentes cuestiones relacionadas con prácticas de él y también modos de los que él ha tomado mucha cosa para el trabajo con la psicosis. Y le dedica un capítulo a Alfredo Moffat, mira, ¿no? Digo, porque así como toma mucho de Labor, de Deleuze y Guattari, de Uri, de Tosquelles, también de los psicoanalistas, de los fenomenólogos, hay varias cosas que toma Persia, de los institucionalistas, de antipsiquiatría también toma de Moffat, y a Moffat le dedica un capítulo especial. Este, yo no me acuerdo, creo que lo llama una especie de Gauchito Gil este, de la salud mental argentina, algo así, ¿no? mm, Pero en el buen sentido, ¿no? O sea, el Gauchito Gil por ese gaucho criollo muy sacralizado que hay en Argentina, ¿no? Que es la figura mítica, bueno, algo así tiene de Moffat también, ¿no? Pero a su vez, como le saca mucha cosa instrumental, ¿no? Que Moffat tiene, que es muy, muy buena, sí, de su modo de ser. sí, tal cual. Si Hilda te interesa Moffat, ahí está la página web de él que están todos los libros de descarga gratuita. Me bajé un libro al propósito de que he visto que en realidad no lo conocía. Alfredo Moffat. Han estado produciendo bastante en torno a él, ¿no? Los Mm, últimos meses, ¿no? Y conversatorios, etcétera. Entonces me llegó algo y lo busqué y me he bajado un libro. Y ayer lo estaba leyendo. ah, Muy Eh, mira. bueno. Ujú. Es con mucha profundidad en un lenguaje muy sencillo. Exacto. Sí, Ujú. Entonces, sí, te invita a recorrerlo, ¿no? Pero es profundo, pero sencillo. Y eso me pareció interesante. mm. ¿Cuál Mm. Sí, sí. libro estás leyendo? Ahí acá lo tengo, ¿no? Se podía, estaba en Facebook, me he puesto estoy en una página de, a ver que lo voy a, psicología social, terapia de crisis y práctica de Ah, cuidado. sí, yo también estoy en ese. Sí, sí. Ya. Y aquí subieron, tenían en sus archivos, ¿no? Tenían un libro de él. ¿Mm? Está la página de Alfredo Moffat, que de ahí te podés bajar Ujú, toda la bibliografía de él, más artículos, fotografías para ver. Un ujú, autor Sí, muy, muy lindo, muy interesante. Y es así, es sencillo. Tiene esa cuestión muy sí, pragmática, sencilla y clara, ¿no? ujú. claro. Este, Sí, como todo, ¿no? Te puede gustar o no, sí, pero sí, sin duda sí, es el muy título claro en es lo que Terapia plantea. de Crisis, la emergencia psicológica. Ya, ese es Claro, el que empecé a leer. Ujú, sí. Sí, yo estaba leyendo Psicoterapia del Oprimido, que fue creo que de los primeros que sacó. Sí, creo que fue el primer ujú. libro, de hecho. Mm. O el primero, sí. Sí, creo que fue el primero.
Sí, muy sí, que es bueno. por esta época, creo que anda ahí, si no es por el año del Antiedipo, un año Sí, antes, por eso, después. sí, los 70. Sí, sí, Ujú. sí, que después lo reformuló y le puso Le puso otro los títulos, título, sí. socioterapia para sectores Socioterapia marginados, marginado, algo algo así. así. Y no sé por Mm. qué le cambió el título, para mí estaba bárbaro el primero. Parece que es lo mismo, o sea, lo único que cambió el título. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es la socioterapia? Y bueno, es un término, hoy día Un es un término, término muy sí. usado para todo, pero es como toda terapéutica en donde esté metido ahí desde lo grupal hasta la rehabilitación, ¿no? Que apunte sobre todo a la reinserción social de las personas, ¿no? Se usa mucho para las cuestiones relacionadas con que apunten, digamos, a pacientes, por ejemplo, ¿no? Con estas problemáticas más graves. También en muchas ocasiones para las personas en cárceles, ¿no? La rehabilitación en Mm, cárceles, pero como que la socioterapia apunta mucho a esas cuestiones, ¿no? mm. Este, por decirlo de una forma, debe ser como todo lo planteado para, ¿no? La gente que ha padecido en instituciones de encierro de un modo u otro. Pero lo eh, fundamentación teórica o referentes que... No, hay muchas. No, no. Es como decir psicoterapia, hay muchos tipos. Bueno, esto es lo mismo. Ajá, Este, hay muchos modos. Ahí el de Moffat es uno, por ejemplo, claro. ¿no? Pero hay muchos. Hay autores que usarán más cognitivismo, otros que usarán más psicoanálisis, otros que usarán psicología social, etcétera, ¿no? Psicodramas, Mm, análisis institucional, de todo, ¿no? Incluso la rehabilitación psicosocial a nivel como más global está como generando todo engranaje de múltiples cajas de herramientas también, ¿no? Eso también. No les importa tanto de qué escuela vienen, sino si son efectivas, mm, ¿no? claro. Herramientas, o más que modos o modelos o paradigmas, herramientas. Mm, ¿Esta herramienta sirve o no? Otra, como esa cuestión, ¿no? Más hoy día que todo el tema cientificista está muy ligado a las técnicas de la eficiencia y la eficacia, ¿no? La claro. medicina basada en la evidencia, las terapias basadas en la evidencia, que tiene su lado positivo y también su lado negativo, obviamente. Mm. Em, volviendo sí, al texto, me estaba acordando que había notado acá una duda. Me surgió que la 37 así menciona al pasar que dice que el fantasma, hablando del fantasma, que el fantasma nunca es individual, sino que el fantasma es de grupo. Sí. Ujú, Y que hay dos clases de fantasma de grupo. ujú. eh, pero bueno, como que lo menciona muy el pasar, entonces no me queda muy claro a qué se refiere con esa frase, que el fantasma es de grupo, que nunca es individual. Bueno, esto es tomado del análisis institucional, del cual Guattari es uno de sus iniciadores, con René Leroux, Sí. Georges Lassalle y otros. Es una visión en la cual eh, toda la fantasía inconsciente no es propia de ningún sujeto, sino que responde a cuestiones colectivas. Incluso pensando más con Deleuze y Guattari, hasta no diría, ¿qué es grupo acá? ¿No? Yo creo que hasta grupo es tal vez estas cuestiones que llama Guattari de lo colectivo, que alude a lo prepersonal también, ¿no? No solo a lo grupal y colectivo consciente, sino a todo aquello más de lo molecular e inconsciente. ¿Ah? Ujú, Entonces, estos fantasmas de grupo, fantasías, podemos denominar, inconscientes, eh, básicamente para Deleuze y Guattari existen
en relación al campo social, los dividen en dos tipos, ¿tá? Eh, que bueno, se persiguen en el accionar, ¿verdad? Porque la fantasía responde en este caso, a un accionar, ¿sí? Este, me parece interesante y un poco contradictorio a veces, ¿no? Porque también ellos te dicen, bueno, no existe esta división fantasía, este, realidad no existe para ellos, pero bueno, cierto que hay inconsciente, entonces la realidad también puede responder a fantasmáticos, también, por ende, ¿no? Entonces, estas dos fantasías básicas están relacionadas con el campo social, ¿ah? Y son o las que se enganchan con el statu quo, ¿ah? Con las cosas tal como están, con el sistema, digamos, en términos nietzscheanos, lo reaccionario, ¿ah? Lo conservador, lo que está, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Acepto las ideas capitalistas tal como están, me encanta, ¿no? Creo en el exitismo capitalístico, el dinero, tener riquezas, llegar a lo máximo, ser Elon Musk, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Este, eso habla de este fantasma de grupo más conservador. Y después están aquellos fantasmas de grupo que se anclan, se conectan con valores y cuestiones que están más relacionados a transformaciones en el sistema y no aceptación del mismo. ¿Ah? De hecho, hasta mencionan, ¿no? Se pueden estar uniendo, por ejemplo, a ideas de las revoluciones recientes, ¿no? Anarquistas, comunistas, socialistas, etcétera, ¿no? Otros tipos, ¿no? Hoy día que hay tantos pluralismos. Este, pero incluso en estas cuestiones pueden ayudar o funcionar más como moduladores que como cuestiones ortodoxas, ¿no? Los sujetos podemos estar, sin haber leído incluso nada de estas ideas, pero estar como conectados con ellas, porque hay un deseo de transformar el campo social. Entonces, bueno, mm. esos dos fantasmas son los que se juegan y juegan, ¿no? Así, es muy difícil que alguien no tenga de las dos. ¿Tá? Podrán Claro, predominar coexisten. uno u otro, pero muy Ujú. difícil que alguien no tenga de las dos, porque incluso hasta para sobrevivir un poco es necesario de las dos. Si no, Claro. si no te adaptás a lo mínimo, está complicado, ¿no? Entonces, O sea, sí, pero o sea, para Teresa Guattari, digamos, la fantasía inconsciente a nivel psíquico individual, como lo pensó Freud, no, no existe, o sea, siempre es colectiva. no, claro. Incluso están en desacuerdo con esa idea de que siempre, ¿no? Como lo planteó un poco Freud y sobre todo bastante más Klein, de que siempre todo acto consciente implicaría fantasías inconscientes. Eso tampoco, ¿no? Mm, Y de última, todo aquello que denominamos como realidad psíquica, para ellos es realidad. ¿Tá? Y claro, no hacen esa división psíquico-real, queda material. digamos, ¿no? Mm, Eso también. mm, Claro, porque de alguna manera se destituye el yo como un centro, ¿no? Y ya no Sí. hay, digamos, adentro y afuera, digamos, ¿no? mm, Esta escisión. Exacto, en cierto modo claro. sí, si bien igual, insisto, yo hay, ¿no? Es como el funcionamiento de la subjetividad de su organismo, ¿no? Que Deleuze y Ujú, Guattari no es que lo estén negando, ¿no? Obviamente lo relativizan y nos están diciendo, no nos quedemos con el yo personológico como si fuera lo central, ¿verdad? Porque incluso Freud, que trabajó muchísimo lo inconsciente, lo edificó en función del yo. También todo el ello que ve es en función del yo, ¿no? Está muy pendiente de todo lo que pasa en el yo. Incluso ese ello es también centrado en la persona. Mm, Entonces es como casi una ampliación de lo que Winnicott decía del self, por ejemplo, ¿no? Como una integridad del todo ahí, pero en la mismidad de un sujeto. Entonces, Deleuze y Guattari abren la cosa, ¿no? Abren la cancha, como dicen ellos, ¿no? Acá
esta es una casa que tiene las ventanas muy cerradas, hay que abrir las ventanas, Mm, como dicen en el capítulo siguiente. Este, claro. hay que hacer que entre luz, aire, porque Mm, estamos en permanente interacción, somos un sistema abierto, no es que mm, somos un universo sí, cerrado, una especie de mónada cerrada, mm, y autistas que no, que funcionamos solos, ¿no? mm, Autónomamente y nada más, ¿no? Estamos totalmente, es más, este deseo como síntesis pasivas nos autoproduce y se autoproduce y somos pasivamente afectados por eso. ¿Ah? Recién mm, nuestro nivel de actividad activa es cuando nos agenciamos, nos damos cuenta, estamos captando algo de eso que está pasando y tratamos de hacer cosas al respecto. ¿Sí? mm, Pero en sí siempre es poco lo que tenemos de conciencia y de yo en relación a ese gran inconsciente, ¿no? Ahí sí Freud tenía la razón, solo que le erraba el bizcochazo cuando lo resumía en el ello de una persona. mm. Entonces, esta idea de que el fantasma siempre es de grupo, ellos lo piensan de la misma manera con el delirio, ¿no? Como lo habíamos Sí, encuentro anterior, que el delirio en ese sentido siempre es colectivo, es histórico, es social y nunca es exacto, individual. exacto. Sí, sí. Ujú. Claro, si nos ponemos a ver, estos fantasmas de grupo, en cierto sentido, también relacionan con lo esquizo y con lo paranoico, ¿verdad? Claro. Los fenómenos más ligados a lo transformador, a lo revolucionario, al cambio, se emparentan más con el modo esquizo de ser y los fantasmas de grupo más relacionados con conservar las cosas como están, al paranoico, ¿no? Al modo Mm, paranoico, al modo molar, en esto de lo molar molecular. En claro. Mm. fin. Y sí, que justamente viene por el lado de, ¿no? Lo traen después de Reich, ¿no? Y todo esto de Ujú. Sí, Spinoza y Reich, ¿no? sí, Porque sí, justamente. las masas desean el fascismo, ¿sí? El status quo. En su momento desearon ese fascismo, ¿sí? Así como hoy día también desean muchos fascismos, ¿no? Está claro. Lo vemos continuamente en los modos de conducirse o no las masas, ¿no? Un poco como decía Reich, ¿no? Lo raro es que no estén la gente todos los días rompiendo supermercados, en huelga, etcétera, ¿no? Eso es lo raro, no que eso suceda de vez en cuando, ¿no? Esa, esa reflexión de Reich, sin duda que es maravillosa, ¿no? Que nos hace pensar realmente en cómo estamos Sí, re sí, enganchados a este sistema, ¿no? Y tal que es un cual. enganche que es de todos los cuerpos sin órganos, ¿no? Cómo estamos habitados y mecanizados con esos cuerpos sin órganos siempre. Porque lo mismo Sí, sucedía en la época de las monarquías, en la época de las tribus, ¿no? Este, solo cuando quemaban las papas, que había ya un malestar demasiado grande, ¿no? Llámese hambre grande o una disconformidad enorme por muchas cosas. Bueno, ahí sí salía la gente, la revuelta, y bueno, y a veces se cambiaban las cosas. En ese sentido, digamos, con lo que dice Sebastián, esta parte de el fantasma nunca es individual, el fantasma del grupo, también se pueden pensar las conductas delictivas, Sí, claro. claro, en ese sentido. Y pensaba en torno a lo rizomático, la multiplicidad, todas esas líneas heterogéneas que van componiendo, ¿no? Que se efectúan, digamos, en un cuerpo, pero que de alguna manera tienen que ver con conexiones que pasan como desapercibidas. Claro, esto es un poco como lo que dice Pichon Rivière, ¿no? Todas estas cuestiones, llamémosle Ujú, síntomas o como le queramos llamar, son emergentes, son portavoces de un campo social, ujú, ¿sí? No, nunca son cosas individuales, ¿no? Esa es capaz la cosa revolucionaria que tienen estas miradas, ¿no? Y ahí coinciden tanto Deleuze y Guattari como Pichon Rivière, ¿no? En ver estas ujú, cosas no como meros hechos individuales, ¿no?
sino como cuestiones que responden a un campo social. Y esto encarna en determinadas personas siempre, pero corresponde al campo social, ¿no? Es un emergente, es un portavoz de deseos que están ahí circulando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La psicología grupal, más de corte pilloniano, e incluso algunas visiones psicoanalíticas también trabajan así, ¿no? Lo que Ujú, van diciendo los sujetos tienen que ver con deseos que están circulando, no con un mero deseo mío individual, ¿se entiende? ujú, Con colectivos, con fantasías de grupo. ¿Eh? Claro. ujú. Claro, quizás el gran aporte de esto es que lo abren al campo de lo social, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con el grupo que está convocado ahí. Digamos que las fantasías son fantasmas de grupo, pero de ese grupo más pequeño, digamos, de la familia, donde aparece el Sí, no, portapalabra o el chivo emisario, digamos, ¿no? Pero aquí se abre al campo de lo social. claro, el campo de lo social, exacto. Sí, 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 sí. ¿Mm? Tampoco es están engrupidos por el grupo, como decía Juan Carlos de Brasi, ¿no? No se trata de eso. Ujú, De hecho, cuando hablan de Lesi Guattari y de fantasmas de grupo, están hablando de grupo en ese sentido de lo social, no de ujú. grupos, de pequeños grupos o un grupo de Claro, intervención, ¿no? claro, yo pensaba, por ejemplo, los planteamientos de CAES, ¿no? Que trae el tema del portapalabra, las alianzas inconscientes, todo esto, y claro, pero lo juega más en grupos pequeños. Claro. Que ojo, Ujú. también tienen sus mecánicas, porque hay No, claro. mecánicas. Así Ujú, como uno cuando trabaja en terapia de pareja o de familia ve que hay mecánicas propias, ¿no? Pero bueno, también está el enlace de eso con el resto de la mecánica más grande. De ujú. algún modo, ¿no? Ujú. Eso Claro. siempre está. Pero Sí. también hay Yo, dinámicas que en los entres son muy singulares, ¿no? Ujú. Evidentemente, hay dinámicas de lo familiar que son muy singulares de esa familia, o de grupos de Claro, no, trabajo en ujú. una institución que también son muy de esos grupos. Por eso, claro. la analista institucional, por ejemplo, va a ese trabajo con esos grupos. Ujú. yo Y tengo que ir a atender. Oh, sí, ya sí, estamos en hora. estamos en hora. Bueno, Cumpas. Lo que les decía un poco en el mensaje, el jueves que viene no voy a estar, pues acá son las jornadas de psicología clínica, voy a estar ahí participando. Así que nos Ya. vamos a ver el 14. Claro, los jueves Listo. 7 no. Dale, Nos vamos a ver el 14. Capaz que hacemos el mes de noviembre tomando una semana de diciembre, ¿les parece? Y capaz que después igual cualquier dale. cosa lo hablamos, capaz que cortamos este año ahí, justo, porque después ya prácticamente estamos ahí, fiestas y todo el asunto, cierre de año. Ujú, Y Sí, sí. capaz que retomamos en marzo, si les parece. Ah, pero lo hablamos igual ujú. más adelante. Bueno, Ah, dale. bueno, Listo. que Genial. estén bien, nos vemos. Buena Nos semana. vemos. Chao, chao. Igualmente. Yes.